buenas noches. Hoy tenemos un nuevo episodio, el número 2, en la cual vamos a conversar con nuestro amigo, escritor, poeta, Ignacio Briones. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, 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 Roberto. Bien, muchas gracias. Bueno, hoy encantado de tenerte acá. Eh, este es el segundo capítulo de Black Forest. La verdad que vamos a conversar un poquito contigo referente, que nos cuentes un poco. Vamos a empezar un poco a conversar sobre tu parte, cómo te nace la idea de escribir, ¿cierto? Posteriormente vamos a ver un poco lo que tiene que ver con tu última publicación de tu Ujú. libro y contar un poquito de tu experiencia, cuáles son tus influencias en la literatura, en la poesía. Cuéntanos un poco, Ignacio, por favor. Primero quiero saber desde cuándo que tú que escribes. No me acuerdo exactamente, pero yo creo que era 15 años, yo creo. 15 años. Eso fue más rimado, eh, soneto, ese tipo de cosas. Pero uno es la base del aprendizaje. Eh, Además, en las lecturas, en nuestras primeras lecturas de poesía tenía que ver con digamos, la escuela del español clásico, de la escuela de la edad de oro de la poesía o de la literatura española. Ujú. Entonces, claro, de ahí venía un poco el aprendizaje, pues uno va redescubriendo o descubriendo otras tendencias, otros estilos, otros autores, franceses, ingleses, americanos, hasta africanos, terminé leyendo, rumanos también, Mijail Menisco, que me dejó bien marcado también. Pero claro, ahí después se te abre el mundo, con Cuidado también se te abre el mundo y ya las cosas son, ya no son en blanco y negro, sino que son multicolores con Cuidado. Yo creo que Perfecto. el gran iniciador o el gran, digamos, el abridor de puertas es Cuidado, para Perfecto, a mí. ti te fue bastante cuidado Sí, su sí, trabajo, sí. su Yo no manera de soy. vivir. Cuéntanos un poco Es de que eso. Widow, es que Widow, cuando tú lo lees, es interesante, sobre todo los primeros libros, es interesante, pero aún así es atractivo. Am, Octavio Paz, por ejemplo, se mencionaba muy bien, hablaba muy bien de Widow, como un poeta que le da aire fresco a la poesía latinoamericana, a la poesía del continente. Yo creo que él dio vuelta a la poesía latinoamericana por lo pronto, como que insisto, abrió puertas. Entonces ya no era, de hecho, este concepto del non serviam, que es el no te serviré a la naturaleza, es decir, yo no construiré una naturaleza tal cual es, sino que una naturaleza a mi gusto, con árboles azules, con pájaros Perfecto. cuadrados, ¿cachai? El horizonte Bueno, carré, etcétera. Toda una visión nueva de cómo construir el imaginario. Entonces, Huidobro tenía esa maravilla que te abría la mente, te abría lo- los bordes del abismo. y eso Entonces, se generó en ti, ¿verdad? sí, claro. Ya, Bueno, y después otros poetas que reafirmaron otras cosas, pero para mí Huidobro es esencial. Yo no hubiera escrito como escribo ahora sin Huidobro. O sea, perfecto. mm, Oye, cuéntanos una cosa, Ignacio. ¿Por qué la poesía y no el cuento, la novela? Cuéntame un poco. ¿Qué te honestamente, identifica? ¿Por qué te vas la por esta narrativa área? tiende un poco a aburrirme. Ya, de Eh, gusto, ¿verdad? sí, un tema de gusto. Yo creo que es que lo que pasa es que no sé si también tiene vinculación a lo que uno absorbe. Por ejemplo, me gusta el cine, pero el cine igual con un cierto grado de profundidad. Entonces o el cine oriental. Tú ves cine japonés, cine chino, cine coreano, o cine tailandés. Son cines generalmente un poquito más, con mayor profundidad, con mayor contenido, con distintas capas. Incluso el cine japonés o el cine oriental generalmente hablan muy poco. Es la imagen la que te va traduciendo digamos, el contenido, la que te va explicando el contenido. Piénsalo, no sé, pues, en una cosa simple como Akira Kurosawa. Claro. Entonces, eh, te va transformando, te va sumando contenido una capa tras otra. Entonces, en literatura es lo mismo. La novela siento que es demasiado descriptiva y me tiende a latear. No soy muy bueno para novelas, salvo el Señor de los Anillos, o salvo los antiguos. Leer, por ejemplo, a Esquilo, a mí me encanta leer Esquilo, que es el padre de la tragedia griega, Ujú. etcétera, porque al final es poesía, es una prosa tan deliciosa leer a Esquilo que me mata, realmente Perfecto. es algo que también que me golpea fuerte. Esquilo.
Esquilo te gusta mucho, Mucho, ¿no? mucho, mucho, me gusta mucho Esquilo. Perfecto. Cuéntame una cosa, Ignacio. Cuéntame un poquito cómo ha sido tu constructor. Cuéntanos un poco de tu primera publicación, tu primer libro. Justamente lo último que has escrito. Cuéntame un poco también de quiénes han sido tus maestros para que podamos entender, digamos, cómo se va construyendo este Ignacio Briones, poeta, escritor, con esa actitud, ¿cierto?, ¿Poeta y mago? de poeta y mago, claro. Cuéntanos un poco, por favor, A Ignacio. ver, primer libro como concreto, los libros no concretos, sino como libro experimento, fue el libro que se llama Cosecha de la Luna, que es en referencia a un disco de Neil Young, que es un cantante canadiense, muy importante además, padre del grunge, etcétera, pero bueno, es otro tema. Y un libro de recolección de poemas prácticamente. Todavía no había desarrollado la idea de los libros conceptos, ¿cachai? Pero me gustaba mucho Neil Young, entonces la estaba rayando con Neil Young. Y fue un libro que me lo hizo Alejandra Basalto, que es mi maestra. Entonces fue como mi primer nacimiento de un texto concreto, y claro, uno todavía lo tengo guardado, el original, lo atesoro como si fuese todavía el más importante. Y después hubieron otros libros, nosotros publicamos, por ejemplo, un libro en conjunto que se llamaba Poesía 2001, Odisea en el Espacio. Hicimos Objeto Reflejo con nuestros amigos que armamos libros conceptuales. Después vinieron algunas antologías, después vino... Tú Sí, fuiste dos hay veces hartas cosas. premiado por el Pedro Mistaki, el Claro, hubo Museo unos Sapienza. premios con unos amigos en esos dos trabajos conjuntos que llamamos libros colectivos, que era Objeto Reflejo, que fue en ese ganamos, y lo interesante de ese premio Mustaki es que uno participaba, competía con todas las otras artes. Entonces, claro, la poesía, nosotros teníamos una performance, una cosa bien visual también, porque teníamos que competir con música, con teatro, ¿cachai? Con danza, entonces había que hacer algo más. Entonces, en literatura, en ese entonces andábamos, volábamos con los cabros, entonces teníamos muchas ganas de hacer muchas cosas. Era una generación muy deliciosa también, se nutrió, fue una generación que se nutrió muy rápido, ¿cachai? Como que floreció muy rápido. Y salieron muchos cabros jóvenes, escritores, ya adultos relativamente, y que tienen muy buena escuela, la escuela prácticamente de la vida, ¿cachai? La escuela de la juventud, esa ganas de crear cosas nuevas. ¿Qué año estamos hablando de Que hace el eso? año 90 y tal, 99, 2000, porque después hicimos nosotros el libro que participas tú, participa la Elisa y la Marcela Saldaño, perdón, la Vivian Lai y la Marcela Saldaño. Eso fue el 2001, 2002. Se fue publicado en el año Claro, 2000. 2001, 2002. Y después yo publiqué el 2002 otro libro, mi primer libro solo, que se llama Mago Ceres. Cuéntanos un poco de ese libro. Es que ese libro es un libro que me gusta mucho, se lo escribí a una persona que falleció también, parecido a la historia que tuviste tú con una prima. Y fue, empiezan de la nada. Ese libro empezó como una carta que yo le escribí a la mamá. ¿Cachai? Y tú, bueno, tú conoces a la mamá. Sí. Entonces, claro, empezó así, después yo empecé a escribir más, y como esas cosas pasan, se convirtió al final en un libro, que a mí me gusta mucho. Encuentro que es un libro que tiene muy buen desarrollo, y un libro que, mm, que va mutando lo mismo, como que va mutando en el transcurso de pasar de una carta, una cosa muy, muy, muy directa, de un lenguaje muy directo, a una cosa ya más metafórico al final. Así creo que ese es un buen trabajo de desarrollo literario para mí. Como que ahí empecé como a armar mi propia forma de escribir, ¿cachai? Y al final de ese texto, de ese libro, y además muy emocional, porque tiene muchos recuerdos, es un bonito, y además, no sé, a mí me gusta mucho. Es El bonito ese libro, libro. es bonito el libro, sí. No creo que sea como el mejor libro de obra literaria mío, pero es un libro que tiene mucha emoción, Claro, ¿cachai? En una etapa muy importante de mi vida también. Así que, está plasmada tu sensación, sí, tu claro, sí, sentir, claro. la ausencia, Sí. ¿cierto? Y hay mucho tuyo ahí, la verdad, que lo No, bueno, compartiste. generalmente en todos los libros uno deja partes de uno ahí. Claro, Claro, pero no tenía tal desarrollo literario como lo tengo ahora, como yo creo que lo tengo. Porque a lo mejor en 20 años más voy a decir, pucha, las cosas que escribí hace 20 años atrás no eran tan buenas. eso, eso, Pasa mucho eso, sí, eso es verdad. pero claro,
Uno va encontrando su rumbo, va encontrando su camino y encontrando también lo que tú decías en el capítulo anterior, va encontrando su propia voz, ¿cachai? Su propia forma de escribir, algo que lo identifica y además que lo distancia de otros también, porque uno siempre quiere no distanciarse, pero encontrar una voz única en que te sientes cómodo. Eso, no. O sea, podríamos decir de que ese primer libro, Mago Ceres, te abrió las puertas para tu futura escritura. Sí, claro, eso me dio una velocidad más. Fue Perfecto. un cambio de velocidad. Y además, claro, al tener un libro propio, un libro como tal, es importante para uno. ¿Cachai? Es Perfecto. como el primer poema que uno escribe, que a la gente le gusta, es como tu primer hit. Nosotros hablamos del hit wonder. Eh, Es como tu primer hit, entonces, claro, ese libro a mucha gente le gustó. A mucha gente le gustó también. Y yo, con gente que no conocía y que lo leyó y le gustó mucho. Así que fue bonito. Fue bonito. Una Perfecto. bonita experiencia además ese libro, pero también los desarrollos conceptuales anteriores del objeto reflejo, que es muy importante. Y yo le tengo más cariño, sí, también al 2001. Creo que un trabajo, yo me metí 100% a trabajar en ese libro y al final fui yo el de la idea de ese libro y lo armamos contigo, con la Marcia y con la Biblia, pero fue un bonito trabajo, fue un libro conceptual que no existía. Si tú miras los libros ahora, no existe un libro como ese, ni en la estructura, ni en la conformación del diseño, que es un diseño con las barras negras, esa cosa que no me la querían hacer. Ahí voy a mostrar algunas imágenes también en el video para que después lo puedan dimensionar. Unas barras negras que era muy difícil de imprimir, porque las hojas se pegaban en la imprenta, en la máquina. Entonces, Una anécdota que los tipos de la imprenta me decían, tu libro un cacho. Yo leí un cacho. Entonces, claro, y yo no di pie atrás en ese sentido, porque al final yo andaba todavía con la idea del sincronismo. Entonces tenía que ser como yo lo quería hacer. Y salió como yo lo quería que fuese. Así que en la estructura del diseño fue difícil, pero yo creo que estuvo bien unido. Las partes internas, las cuatro partes internas, que contaban una historia, que contaban una parte digamos, de la conformación, qué sé yo, también vinculaba a esta película de Stanley Kubrick, que el primer libro está vinculado a un disco de Neil Young, el otro está vinculado también a qué sé yo, una película. Siempre he metido algo relacionado con cosas de las cosas que a uno le gusta también. por supuesto, está tu gusto ahí plasmado en Sí, y uno tiene que hacerlo así, al final, o sea, sigo siendo yo. por supuesto, el escritor está siempre presente. Sí, claro, el individuo está siempre presente. Y tiene que Perfecto. ser más individuo que escritor. Tú te separas desde, voy a poner un término que quizá mucho no les guste. ¿Qué crees tú del hablante lírico? ¿Existe el hablante lírico? ¿O es realmente el mismo escritor o eh, es la excusa de quien escribe? Cuéntame un Claro, poco de eso. disculparse de los errores o de las faltas. No, el hablante lírico, es que depende, porque hay gente que crea personajes. Hay muchos que ¿Cachai? Sí, defienden esa hay gente postura. que crea personajes. A mí no me gusta el tema del hablante lírico, yo sé que existe la estructura literaria, existe el hablante lírico, sobre todo por el tema de la narrativa, pero de la poesía, claro, tiende a ser un poquito falso, ¿cachai? Salvo que te hayas construido un personaje. Entonces, aún así es más falso todavía, porque si alguien está escribiendo poesía a base de un personaje, O sea, lo que tú hablas es bastante contestatario a la escritura clásica. no sé si es contrario, pero lo que pasa es que yo siempre creo que la poesía es algo que tiene que venir o que viene del alma. Son cosas que se escriben, cosas personales, íntimas, visiones, críticas, observaciones, análisis, qué sé yo, pero se construyen de una forma que está vinculada a la parte interna. O sea, no es un lenguaje en lo que estamos hablando ahora. Algunos lo hacen, pero el lenguaje en realidad de la metáfora, de la construcción poética tiene que ver con un lenguaje un poquito más profundo. De hecho, se demora mucho más en salir, digamos, a procesarse en ese proceso y salir a plasmarse dentro de la hoja es un proceso a veces, muchas veces lento. Cada frase es un proceso lento. A veces sale mucho más rápido, otras veces, pero eso lo determina, ¿qué? El proceso que está dentro. No lo determina tu velocidad de mente,
no lo determina tu capacidad de la cantidad de libros que has leído, sino cómo está procesándose lo que tú quieres procesar, ¿cachai? Y lo que tú quieres plasmar en el texto, en la hoja, Perfecto. en la hoja, digamos. ¿Me puedes decir Entonces, entonces de que para ti no existe el hablante lírico en tu no, no, poesía? no, en mi poesía, no sé. Te compliqué un poco la pregunta, Sí, pero porque lo que bueno, pasa es que yo de pronto entro en el juego del surrealismo. Y tengo hartos textos surrealistas. Y tengo, de hecho, un libro completo que es de poesía surrealista y a veces no tan surrealista, pero me manejo harto en ese mundo. uf, Y, y claro, yo no sé ahí si hay un adelante lírico, yo creo que tampoco no. Lo que pasa es que yo miré de otras formas. Eh, Tuve tal vez un proceso de introspección un poquito más profundo. ¿Cachai? Y miré el mundo de forma distinta. Es un libro conceptual distinto también, muy distante del otro. Se llama El texto de un búfalo imaginario. Me gusta mucho ese libro, pero eso no lo tengo publicado todavía. tiene No lo tengo publicado un todavía, par pero de ya cosas. yo creo que este año o el otro vamos a empezar a hacer el empeño para que salga el Eso es lo que libro. viene a prontas, ¿verdad, Ignacio? Es que quiero tirar dos de un viaje. Perfecto. Ese, extracto de un búfalo imaginario, extracto de un búfalo imaginario y Guerra Sex Exhibition, que es un libro también antiguo, pero está actualizado a los tiempos que estamos viendo en relación a Perfecto. la crítica social. Eh, Maravilloso. Ignacio, mira, tengo acá en mis manos el libro, último libro publicado que se llama Ángeles en la Oscuridad. Lo voy a poner un poquito más cerca de la cámara para que lo vean. Este es un libro bastante hermoso, una portada muy llamativa, eh, ¿cierto? Cuéntame un poco de qué se trata este libro, cómo nace, cuéntame un poquito, es un, cuéntame un poquito bueno, del libro. es un libro que yo se lo escribí a alguien muy especial para mí, se llama Isadora. Ella hace muchos años atrás tuvo un accidente y falleció. Entonces yo, los primeros tres, cuatro capítulos, porque está dividido en nueve capítulos, primero tres, si no me equivoco, yo se lo escribí a ella antes de que falleciera. Entonces del cuarto en adelante está escrito ya cuando ella ya sabía yo que había fallecido, cosas así. Eh, entonces, los primeros tres son, al final, es el libro se entiende como cosas que no le dije. Perfecto. Eso es, son cosas que no le dije. Y es Maravilloso. un libro que me deja muy satisfecho, un libro que me tomó 10 años escribirlo, Wow. 10 años, del primer capítulo hasta la última palabra son 10 años, prácticamente. Entonces, claro, me tomé el tiempo para que quedara a mi juicio perfecto, o como yo lo quería. No es el mejor libro del mundo, pero es un libro que quedó tal cual como yo quería. Y como yo te decía con otros libros, tiene una estructura, un diseño, tiene la portada que yo quería, el formato que yo quería, la letra que yo quería, ¿cachai? Entonces me tomó tiempo, incluso las correcciones, tiene 1 millón de correcciones. Cada año lo iba revisando y lo iba corrigiendo. Entonces, me gusta el libro, me gusta cómo quedó, qué tranquilo. Eh, O sea, te sientes lleno con el libro, te Sí, gusta. me satisface lo que quedó, me satisface cómo quedó. Y además fue un trabajo agotador, estarlo Me revisando imagino. tantos años. O sea, no estaba desesperado por sacarlo, al contrario. De hecho, lo pensé al último que no, ya, yo creo que está listo. Fue un proceso pensado, pero totalmente satisfecho con el resultado. Así que, Oye, Ignacio, ¿nos podrías compartir a chupalla. algunos Vamos a ver. textos del libro? La verdad que este es un libro, yo lo conozco Vamos a ver. y a mí me gusta mucho este libro. Me gustaría que Ignacio nos pudiera compartir, ¿cierto?, algunos poemas que están publicados. Un libro muy interesante, recomendado absolutamente. Y aquí Ignacio nos va a compartir desde la voz del autor, ¿cierto? Voy a tratar de ir leyendo algunas partes, fragmentos, no hacerlo tan largo. Vamos a ver. Ángel en la nieve. Cuando el sol desaparece de mis párpados, azules en que brotaron nuevos árboles, nuevos cisnes de mis manos y de sus manos, se ennegrecen gran parte de mis huesos y mis costillas se evaporan por la rendija ventilación. Ahora son sus destellos los que prenden las colinas, los amaneceres frágiles de mi frente. Ahora son juegos de niños mis poemas. En las noches tiendo de mi ventana banderas blancas,
A veces arrojo mis zapatos al techo, mis tragedias. Avanzando. Este texto es la parte 3 de un texto que se llama Bosque de Piedra. El brillo de las mañanas lo fragmenta todo. En lugares lejanos, los tigres cobran vida y se refugian en mi pecho y en mis ojos. Pero ellos sienten un frío terrible, una distancia que los persigue y atormenta. Entonces, mi espíritu vuelve desde los abismos a encontrarla entre los soles y las piedras de su mundo, pero sus ojos han olvidado mirarme. Más allá surgen pequeñas dinastías de aves que migran hacia los olvidados bosques de piedra. Este es la parte 6 de un texto que se llama Siren. Ella era un, ella era un tulipán disfrazado de lecho. Ella era el tulipán más hermoso en los campos de Dachau. Ella soñaba cosas que no lograba tocar. Eran sueños imaginarios y moribundos. Una noche apareció y vio en mis ojos aquellos viajes en que perecieron partes de mí como una antorcha o una luciérnaga, pero no dijo nada. Apenas se balbuceó mi nombre y una sonrisa. Afuera las cosas giran. Tengo un sentido inmutable ante la claridad y el fuego. Entonces se crearon desiertos en mi mente, incendios infinitos. Vamos a ver acá. Después yo la voy editando y voy avanzando más rápido. Este es la parte número 9, perdón, la parte número 11 de un texto que se llama Incendios Negros. Algo quedó sujeto, pendiente del espíritu que agoniza, temporadas enteras, ruidos macabros, sueños que mueren entre avellanas y piedras negras, flores ácimas, voces que rompen la quietud de la muerte y el desvelo, estrellar la imagen contra el muro, difuminar miradas como un acertijo de miedo y penumbra. Al final, el tiempo se acaba para mí, el tiempo que siempre fue escaso, dormir sobre la vereda, anemia que habita estas venas y esta mente. Sí, al final el tiempo me carcome la carne, la poca que queda, respirar solo por la idea de que volverá, y yo, como un espíritu que agoniza, me escondo tras los árboles del miedo, paralizado, perdido, en exilio, flores negras, terribles tormentas de gris y ocre, lejos, parado en el pedestal de la muerte. Esta es la parte número 5 de un texto que se llama Insomnio. La muerte que me espera al abrir una naranja o al cerrar un ojo o al mirar las estrellas que todo lo tiñen de luz y fuego o al recordarla bajo los árboles frente al río o mientras espero el semáforo o al abrir un libro un día de octubre o al esperar amaneceres tibios que nunca llegan, el aire frío frente al mar y los recuerdos de alguien que cree reconocer entre la niebla del pasado y del futuro o al mirarme al espejo o en la habitación, o en el sepulcro, o en la soledad que me amarra, o antes del sueño, o después del sueño, o al internarme por las laderas del dolor y la tristeza, o al esperar su regreso desde el mar,
como un ser imaginario del otro extremo del mundo de los vivos. Y yo creo que este lo voy a leer un poquito más largo, hasta aquí. Voy a leer el 1 hasta el 4 de un texto que se llama Noche Obsidiana. Una cumbre noche obsidiana, envuelta en papel y lumbre, raíz del aire, como un soplo que hierve y que cae, sangrante, pálido, el paraíso verde negro del labio, junto al mío, corriendo con trailes y plumas sobre el campo, trizado, y dolores que salvan torturas, pieles frías y lunas. Más salimos de entre techos como langostas, fieras, sublimes, el mundo solar ártico que nos cubre, como a presas, débiles, siniestras heridas que nos visten, andrajos, ropajes de cal y nube. Hemos sido débiles, como luces de neón, como luces fugaces imaginarias. Al final, huimos a vernos en otro mundo, blanco, sin nombre, sin tiempo. Eso es. Muchas gracias. Oye, hermosos los textos. Gracias. eh, Hay unas imágenes que de verdad desbordan la mente, te llevan a distintos lugares, distintas sensaciones. Yo creo que una de las cosas mágicas de este libro es precisamente el poder de la imagen que tú plasmas dentro de tu escritura. Y eso es súper difícil crearlo. Y cómo se va creando la imagen acústica, cómo entra esa información a cada oído, ¿cierto? Y dentro de ese imaginario tú vas creando esa imagen dentro de uno, es lo que siento cuando lo escuchas, cuando lo lees. Y eso es hermoso. Yo creo que está la sustancia poética está precisamente en eso. Y más allá del contexto general del libro, creo que aquí hay mucho sentimiento, mucha emotividad, ciertos recuerdos, textura, aromas. Me encanta este libro, lo encuentro maravilloso. Bueno, Muy el personal, libro es un viaje. es un viaje. Un viaje, Sí. el concepto en fondo es un viaje bueno, yo busco a la persona en ese tránsito, es un viaje de búsqueda. ¿Sí? Se siente así. Entonces, sí, salió así y de pronto uno pierde el control sobre lo que está escribiendo, y lo escribe, ¿no? Uno tiene control sobre algunas cosas sobre las formas, la estructura, Claro. los errores gramaticales, ese tipo de cosas, pero se ven después, cuando ya, digamos, está construida la vereda, uno termina picando para que no quede todo más liso, más limpio, más pulcro. ¿Siente que este libro es el libro más importante que has escrito hasta ahora? Hasta hoy. No, No. no, lo que pasa es que, a ver, tengo plenitud con el libro, o sea, Claro. estoy totalmente conforme, pero es una forma de escribir, es un concepto. Entonces, el otro, Texto de un buzo imaginario, también es otro libro que me fascina, porque es otra historia, ¿cachai? Guerra Sexy, que son los dos libros que vienen ahora, también me gustan mucho. Pero son distintos, si alguien los leyera separado, dice, no, este es el mismo Ignacio Llull. Entonces, eso me gusta mucho, escribir, porque es una etapa distinta de mi vida, el otro es una etapa distinta, con otra temática, entonces no pueden escribirse igual. Es como escribir una canción de amor a alguien y estoy enojado. En otra cosa, entonces escribir y escribirla con los mismos sentimientos, ¿no? El sentimiento es distinto, la velocidad es distinta, la intensidad es distinta, no puede ser lo mismo. ¿Cachai? Entonces, a mí no me gustan los escritores que son planos, me latean, porque no. Por eso la vez antes estábamos conversando sobre un escritor argentino. Entonces, era notorio cuando a él le pasaba algo totalmente fundamental dentro de su vida y todos los libros posteriores eran distintos. Porque somos así. O sea, ahí uno descarta el hablante lírico. A lo mejor los primeros textos quiso controlar el hablante lírico. Claro. Pero los otros textos que posteriores a ese hecho, que es la muerte de su hijo, el hablante lírico, o sea, no tiene control. Se le arrancó el tarro y él escribió tal cual y es tan intenso. Es como
Es como Rambo y Paul Verlaine. Claro. Claro. Entonces, claro, Rambo tenía todo el poder descontrolado, pero Verlaine tenía todo el conocimiento que controlaba ese desborde. Ujú. Entonces, claro, cuando uno lee los libros, los primeros libros de Rambo y pues lee los siguientes, ese descontrol, ese poder está más controlado, está más mejor dirigido. Se nota, esos cambios. Entonces, Claro, es parte claro, del proceso mismo que va claro, sufriendo el sí. escritor. Claro, es como, son las huellas, son las cicatrices. Las cicatrices de la vida que se expresan en los textos, en los libros. Ujú. Sí. ¿Qué es la poesía para ti, Ignacio? No tengo respuesta, pero voy a remitir a lo que dice Gustavo Adolfo Bécquer, que le preguntaba, la poesía eh, se refería, este es un poema que se refería, no quiero que piensen que estoy hablando a ti, te lo estoy hablando a ti, porque si no, Por favor, no, no, por favor. no, por favor. Pero se refería a una mujer, Gustavo Adolfo Bécquer, entonces le decía la poesía era esto. Yo creo que la poesía es cada musa o cada inspiración que se viene en el camino. Porque yo tuve una inspiración con un libro y esa es poesía. Entonces después con Guerra Sex y Vicio tuve otra inspiración, otra temática y eso es poesía. Yo tenía que ir a buscarla. Y la encontré, la capturé y como que la recogí y la puse en una hoja en blanco. La historia de la Isa es eso, ella era la poesía. Claro. Todo lo que conlleva, todo lo que yo viví con ella, lo poco que viví con ella fue tan potente que estuve 10 años y todavía me acuerdo de ella, tengo buenos pensamientos con ella y tengo buenos recuerdos de ella y además quedó esta obra. Ujú. Entonces, el poco tiempo que yo viví con ella, me refiero a la vivencia, Claro. ¿cachai? Fue tan poderoso, fue tan poderoso que me hizo construir un libro por 10 años. Entonces, de pronto las personas en sí son poesía en sí mismas, porque te marcan de una forma muy poderosa, eh, de una forma muy infinita. ¿Cachai? Y a ti te pasó con textos tuyos, que hay gente que te marcó de forma infinita, y todavía te sigue marcando de forma infinita, ¿cachai? Claro. Entonces, nos pasa eso a nosotros, le pasará a todo el mundo, no tengo idea. Mm. Pero claro, uno persigue la poesía. Y cuando la encuentra, lo termina acogiendo, lo termina construyendo en una obra. Claro. Entonces, en lo que dice o sea, lo que dice Gustavo Froeger, que además uno de los primeros poetas que yo leí, Por supuesto, entonces obviamente era bonito, porque uno quería no conquistar niñas, pero era bonito leer poemas de amor. Cuando uno en esa época siempre andaba enamorado siempre andaba enamorado de alguien. Entonces, claro, tenía mucho sentido para nosotros, para mí no tuvo mucho sentido que Gustavo Froeger decía que la poesía eres tú, ¿sí? Refiriéndose a la musa, a la niña que le gustaba. me parece el presente de la poesía. No sé si Tengo, te has podido tengo, conectado con eso. mira, últimamente no mucho, pero mi visión es negativa, es Ya. sumamente negativa, porque, a ver, en estos tiempos caóticos que estamos viviendo ahora, de política y todas esas cuestiones, yo creo que la poesía se prostituyó a la política. Yo creo que, no sé si la poesía, yo los poetas, porque la poesía no tiene nada que ver con los poetas. Eh, son los poetas los que se prostituyeron, que Ujú. la poesía no tiene nada que ver ahí el tema. Lamentablemente mal usada en ámbitos políticos o es una excusa para darle autoridad, altura a ciertos personajes, a ciertos poetas, ¿cachai? Y le dan cierto reconocimiento Claro. para usarlos después en política. Entonces para mí no tiene un futuro la poesía. Al Mm. contrario de lo que hablábamos en el capítulo anterior, para mí yo veo un futuro medio oscuro. ¿Por qué? Porque al final se le perdió el respeto a- al hecho de escribir poesía. Yo creo que hay mucha gente que todavía está totalmente enamorada y que le gusta mucho, incluyo, y nos sentimos muy, muy conmovidos cada vez que escribimos. Y hay gente que nosotros leemos el libro y sabemos que están totalmente enamorados de lo que hacen y aman lo que hacen, se nota. Pero me molesta que hayan autores que usen la poesía para tener o cargos públicos, o premios municipales, o premios nacionales, eso me molesta. ¿Cachai? Entonces eso le da una mala enseñanza a las nuevas generaciones. Porque al final, conozco mucha gente buscando premios, que Mm. participa y que escribe para buscar premios.
¿sí? Para ti no es ese el sentido, ¿no? No, por supuesto que no. ¿Qué es para ti entonces? El sentido de escribir poesía, la rebeldía, de que hablamos la vez pasada. La rebeldía, ser rebelde ante, no ante el sistema, ¿eh? Esa cuestión Claro. queda para otros personajes que hablan de rebelde contra el sistema. No. No es algo que se valore, no es algo que se pague, no es algo que tenga estatus moral o estatus social, económico en la sociedad, y eso tiene mayor valor todavía. Porque a Ujú. lo mejor si hubiera sido poeta en la época de los griegos, tendría otro estatus, Claro. pero ahora que no lo tengo, tiene mayor valor todavía. Ahora que al contrario, que nadie valora a los poetas, que nadie valora la poesía, y que nadie la lee, o muy pocos la leen, muy pocos la compran, Bueno. entonces tiene mayor valor todavía, vale más. Porque Mm. sigo creyendo, este es el ejemplo que yo doy cuando pasó la guerra de las Malvinas, Argentina e Inglaterra. Entonces, los ingleses, los argentinos, ¿qué hicieron? Que son muy idiotas. Cortaron todo lo que era la música en inglés, toda la música anglosajona. Entonces, pusieron pura música latina, y generalmente hasta argentina. Entonces, claro, de ahí salió gran parte del movimiento de la música latina de Argentina, que después, digamos, arrasó en toda Latinoamérica. Pero es algo forzoso, ¿cachai? Es Claro. algo que no es natural. Entonces, claro, tiene muchos grupos, pero grupos de calidad eran muy pocos. Sí. Uno tiene, recuerdas, dos o tres grupos, pero tenían como 100. ¿Cachai? Entonces, al final, la gente que tiene calidad o la gente que se esfuerza, que está ahí constantemente, que trabaja en su obra, es al final la que prevalece. ¿Cachai? Justamente. Y a lo mejor calladito, qué sé yo, pues, oye, es como Juan Luis Martín, tipo Mm. muy poco conocido, pero tan reconocido dentro del mundo literario como un gran artista, como un gran poeta, como un gran escritor. Como un rockstar del Claro, como un mundo. rockstar, como un tipo, o un Pablo de Roca, Sí. o la familia de Roca, Winnet y Carlos de Roca. Mm. ¿Cachai? No son gente que busca popularidad ni fama, como un Neruda, o incluso me inclino como un Parra, o un Huidobro, que también era muy, por más que me guste, tenía esta aura de un tipo sumamente importante, porque él era importante en la época, Sí. pero aún así la Teresa Lisbon tiene mayor, para mí vale mucho más que Huidobro, Mira. ¿cachai? Por la vida que tenía, por lo que le costaba hacer lo que hacía. ¿Cachai? Mm. Entonces, ella escribía a base del dolor. Entonces, claro, Huidobro no lo hacía necesariamente a base del dolor. Hay libros que se nota mucho, pero lo hace de pronto a base de la experimentación, de elevar el nivel, de destruir cánones, ¿cachai? El juego, o sea, Mezcló muchas de la cosas. misma vanguardia. Estaba bien, porque el lenguaje había que elevarle el nivel. Pero por eso digo que hay autores que son más anónimos y que tienen para mí tienen mucho más valor. Perfecto. Oye, ¿y qué esperamos de ti ahora? ¿Qué se viene? ¿Qué nos No, trae alguna yo- sorpresa, Ignacio? ¿Qué no, estás? estamos nosotros trabajando en el canal, en el Back Forest, que vamos a seguir entrevistando a personas eh, como nosotros, que escriben, que les gusta escribir, a lo mejor no tienen libros publicados, pero que tienen textos y no tenemos diferencia en ese sentido. Me interesa, porque hace rato que veníamos planificando el tema del canal de Ujú. conversación, y he visto muchos canales de poesía, de podcast de poesía, pero también no hay conversación, como que se leen cosas en off, una pantalla blanca, una pantalla así como con paisaje, pero no el redescubrir al individuo que escribe, yo creo que es relevante. Muchas gracias, Detrás Mary. de las letras y detrás del, digamos, del imaginario literario, del hablante lírico, En el fondo es un ciudadano común, ¿no? somos personas comunes. Claro. Claro, nos dedicamos a este oficio porque en realidad nos gusta y es relevante para el desarrollo de nuestras vidas, pero tampoco somos seres especiales. Y aquí, Mm. es nuestro oficio. ¿Qué quieres agregar Nuestro como, oficio u osco arte, como decía Dylan Thomas. claro, eran Tomás tremendo escritor, ¿no? Me encanta. En Dylan Thomas, seguro también que me abrió la cabeza. Eran Tomás, Tom Charles Baudelaire también, sí, que me golpeó harto. En esos momentos cuando uno era joven lo leía. sí, es verdad. Rambo, que decirte, un Rambo. Sí, o Mm. sea, Excelente. sí. ¿Alguna otra?
cosas que nos quieras contar. No, bueno, nosotros somos amigos y también tenemos una editorial en común que se llama Black Forest. Black Forest. Entonces, claro, vamos a ir publicando cosas nosotros primero y después vamos a ir publicando cosas de otros autores. Así que va a ser una editorial que va a ir creciendo, esperemos. Eh, pero empezamos con algo que es, digamos, de la época. Ujú. Son estas conversaciones que nosotros hemos tenido siempre, durante muchos años, conversamos de poesía, conversamos de todos los temas, entonces la única diferencia es que ahora lo hacemos grabado Grabado, ¿no? y claro, y lo subimos, pero son las mismas conversaciones prácticamente, así que Sí, sí, yo creo que por ahí vamos a seguir publicando. Tú tienes que sacar tu libro, yo tengo que sacar los míos, así que va a haber novedades. maravilloso. Y además invitamos a todas las personas que les guste la poesía y que escriban, que nos escriban y entonces los podemos entrevistar vía Zoom, qué sé yo, conversar y aprender un poco más de lo que hacen, etcétera. Eh, Extendemos la invitación a todas las personas. eh, Obviamente al principio vamos a tener tengo unas personas que tengo que conversar, que tengo una autora que es de un libro, una niña joven, que yo conocí en Instagram. Entonces, es muy interesante el libro, el libro es como una novela, Muy bien. pero claro, yo estoy leyendo todavía porque estoy tratando de procesar la mayor cantidad de información, pero yo creo que va a ser el cuarto capítulo debería ser ella, porque el tercero lo tengo destinado para la maga, y después el quinto tal vez hacerlo con la Artiga, con la Gabriela Artiga, que lo acabamos de ver nosotros, Interesante. y sí, a mí me mató ella, tiene una forma distinta de pensar, de escribir y ver la poesía, así que Buenísimo. eso. Bueno, chicos, nos siguen aquí abajo. Ahí está el link para que lo vean. Y la idea es que podamos compartir esto maravilloso que es la poesía, la literatura, el arte. Así que bienvenido y gracias por seguirnos. Y no duden en escribirnos, porque las personas que les interesa la poesía y la literatura, cuenten con nosotros, acá podemos hacer algo. Y si nos Eso. entusiasmamos mucho, si hay mucha gente que está interesada, yo muchos años hice talleres de poesía. Yo también hice talleres en el Sí, norte, yo hice varios talleres acá en Santiago, entonces podemos hacer un taller online, y sería claro. interesante también probar con algo online. Yo creo que no hemos hecho nunca un taller nosotros online, pero podría ser algo simpático, Podría sí, ser. sí. Bueno, Eso, agradecemos, muchas gracias. Que estén gracias, que estén súper bien. bien. Nos vemos. Buenas noches. Damos inicio a este nuevo episodio de Black Forest. En esta oportunidad vamos a conversar con Ignacio Briones. Ignacio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, no le eché azúcar a esta cuestión. Está bueno. Échale Bueno, azúcar, por favor. esta Esa cuestión, es el azúcar. perdone, pero así esta cuestión, estamos en vivo. Estamos en vivo, ¿Cómo entonces. funciona esto? Que yo no le he hecho esto. Ya. ¿Cuántos serían? 3, 4, 5, 6, 10 más o menos. ¿Estará bien? Sí, yo creo que con 10 estaría Ya, bien. ya. Black Forest. Black Forest. Black Forest. Black, no, voy a hacer una cosa. Black Forest. Ahí pues Vamos a hacer suena una poético. cosa media rockera así. Black Forest. Black Forest. Black Forest. Black Forest. Ya. ¿Milito? Bueno, Bueno, ya. bueno. Todo bueno, ya.